Hola, buenas noches. Julio Anguita y sus declaraciones sobre el presidente de la Sala Segunda del Supremo, al que llamó presunto delincuente, han continuado en portada de la actualidad este jueves. El coordinador general de Izquierda Unida no está de acuerdo ni mucho menos con que sus opiniones puedan poner en peligro la confianza de los ciudadanos en la justicia, tal y como ha advertido la Sala de Vacaciones del Supremo tras estudiar hoy sus declaraciones. Las opiniones vertidas y las informaciones difundidas pueden poner en peligro la credibilidad y confianza que deben gozar los tribunales de justicia en un Estado democrático de derecho. El fondo del asunto es que se ha manipulado un documento público, nada menos que una sentencia del Tribunal Constitucional. Ante eso no se atreven a pronunciarse, simplemente atacan al mensajero. Triste espectáculo el dado por la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo. Escucharemos además las impresiones de otros representantes políticos sobre este asunto y anotamos también que el magistrado del Supremo aludido por Anguita, José Augusto de Vega, solicitará amparo ante el Consejo General del Poder Judicial el próximo lunes. Vamos a hablar además del aislamiento y condena a Herri Batasuna. En Pamplona, los partidos democráticos se han puesto de acuerdo para que los 3 concejales de la coalición sean destituidos de los cargos en organismos dependientes del ayuntamiento, menos en aquellos en los que la ley obliga su presencia. Y otro ayuntamiento, el de Ibarra, ha aprobado una declaración en la que responsabilizan a Herri Batasuna de los graves incidentes del sábado pasado y le piden que no fomenten los enfrentamientos entre ciudadanos. La imagen del día nos hace sentir un poco de vértigo y de mareo, como el que han sufrido los pasajeros de esta atracción de un parque de las afueras de Bruselas, que se han quedado así, cabeza abajo, colgados, después de que el Siroco, que es como se llama este tren, se quedara atascado. Los bomberos han podido rescatar a todo el mundo sin que nadie resultara herido, solo los lógicos ataques de nervios porque la situación no era para menos. Todo esto cuando faltan unas horas para que Tráfico ponga en marcha la operación retorno del mes de agosto y para que las gasolinas vuelvan a subir, la super 40 céntimos. Y hablando de dinero, la noticia del día en el capítulo deportivo es el fichaje más caro de la historia del fútbol. Paco Grande, buenas noches. Buenas noches, probablemente estaremos hablando quizá del fichaje más caro de la historia del fútbol mundial. Denilson, que ha rubricado hoy en Sevilla el contrato que le une durante 11 temporadas con el Betis. En números redondos, 5.000 millones para el Sao Paulo, 5.000 para el jugador en esas 11 temporadas y una cláusula de 65.000 millones de pesetas, la más cara del fútbol español, muy lejos de los 22.500 de Seydor. Contaremos el ajetreado día de Denilson hoy en España. Primero llegó a Madrid, después se fue a Sevilla y allí rubricó el contrato. El español jugará este año sus partidos en el estadio de Montjuïc, un escenario al que los aficionados son reticentes a acudir en otras modalidades deportivas. Consciente de ello, el club ha relanzado una de sus campañas de éxito. Los periquitos atacan de nuevo. Este es el spot. Aquest any, amb el nou carnet de simpatitzant, venir al camp et costarà molt poc. Viva els colors més que mai. Espanyol, espanyol! El Barcelona de balonmano está en la isla de Mallorca poniéndose a punto para la Liga Sobal. En sus filas, lógicamente, Iñaki Urdangarín, el prometido de la infanta Cristina. Hoy, sus majestades los reyes y la infanta acudieron a presenciar el partido de Iñaki del Barcelona. Ganaron al Inca por 45-11. Todo esto y mucho más, Amaya, al final del telediario. Gracias, Paco. Iniciamos ya nuestro relato. La polémica a raíz de las declaraciones de Julio Anguita sobre el presidente de la Sala Segunda del Supremo ha seguido por el camino de las formas sin entrar en el fondo de la cuestión. Anguita insistía hoy en que sus opiniones tienen que servir para que se investigue la presunta manipulación de una sentencia, añadiendo que los magistrados del Supremo matan al mensajero y escurren el bulto. Unas declaraciones efectuadas después de que la Sala de Vacaciones no avivara el fuego, aunque eso sí, mostrara su preocupación por lo sucedido.
Esta sala, con preocupación, advierte el clima creado en torno a esta resolución judicial y estima que las opiniones vertidas y las informaciones difundidas pueden poner en peligro la credibilidad y confianza que deben gozar los tribunales de justicia en un Estado democrático de derecho. Los señores de la sala debían de saber que quien pone en peligro la credibilidad de la justicia y de los tribunales son las manipulaciones de los documentos públicos. La manipulación hecha en la sentencia del Tribunal Constitucional, esa es la que pone en peligro la seriedad de la justicia española. No mis declaraciones, que lo único que han dicho ha sido que hay un presunto delito y por tanto un presunto delincuente. También hemos escuchado a otros representantes políticos refiriéndose a esta cuestión. Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba pidiendo a Partido Popular e Izquierda Unida que no politicen la justicia. Al portavoz de Convergencia, Joaquín Molins, a quien el juicio de valor de Anguita le parece infundado, y a Luis de Grandes, portavoz del Partido Popular en el Congreso, que no entiende por qué se demoniza a Anguita, sobre todo al recordar otro caso similar que tuvo como protagonistas al presidente extremeño Rodríguez Ibarra y al juez Marino Barbero. Yo quiero que nadie se escandalice con unas declaraciones de ese tipo cuando hubo un magistrado ilustre que además coincide que fue el instructor del proceso Filesa, que fue descalificado en términos de ser llamado hasta terrorista por un presidente de comunidad autónoma. Y yo no vi esa sensibilización por parte de unos y de otros, y que ahora parece que hay que demonizar al señor Anguita. No nos parece adecuado que desde el ámbito político se hagan juicios de valor, yo creo que además muy poco fundados en realidades, como los que ha hecho el señor Anguita. La verdad es que el espectáculo de estos últimos días es notable. Partido Popular, el señor Anguita, Partido Popular e Izquierda Unida, enredando todo el día en los tribunales con la complicidad de algún medio de comunicación para ver si sacan un rédito político de la justicia. Y eso es mala cosa. Dejamos la justicia y pasamos al capítulo económico. El vicepresidente Rodrigo Rato ha confirmado que a partir del mes que viene el IVA del peaje de las autopistas bajará del 16 al 7%, más de la mitad. Rato también ha adelantado que habrá más dinero para educación y sanidad en los presupuestos del 98, una negociación en la que el Gobierno no espera problemas en lo que se refiere a sus socios. Yo creo que hay una situación de clara colaboración por parte de los grupos que apoyan al Gobierno. El presupuesto del 97 se está cumpliendo y era un presupuesto respaldado por esos grupos. El presupuesto del 98 ha sido discutido ya en sus líneas generales con esos grupos y lo va a seguir siendo a lo largo de las próximas semanas, como es lo natural y lo normal. También los socios del Gobierno están satisfechos de su colaboración con el Ejecutivo Popular. Aunque haya alguna discrepancia en la negociación presupuestaria, lo suyo es que los presupuestos del 98 se aprueben sin problemas. Debería ocurrir algo muy grave para que nosotros no diéramos apoyo a los presupuestos. La política de pactos es buena para el país, está respondiendo a los intereses generales del país y nuestra apuesta es porque dure hasta el 2000, porque este país necesita estabilidad para hacer la integración europea. La negociación presupuestaria se afronta pues con optimismo con el terreno económico abonado con datos como este. En los 7 primeros meses del año el déficit público se ha situado en el 1,3%, lejos todavía del 3% previsto para todo el 97. Unas cifras que según el Gobierno confirman que estaremos en el grupo de cabeza de la Unión Europea. Se están cumpliendo las previsiones. Estamos cumpliendo el objetivo en materia de ingresos, gastos y déficit. En definitiva, el saldo presupuestario se está comportando de manera que podemos decir razonablemente a estas alturas que el 3% se va a cumplir y en lo que se refiere a nivel de Estado el 2,5%. Vamos a seguir hablando de dinero, pero de cifras más cercanas a los ciudadanos, porque los precios de las gasolinas suben de nuevo. Desde la medianoche de mañana y coincidiendo con el comienzo de la operación retorno de las vacaciones, la gasolina super pasará a costar 123,3 pesetas, lo que supone un incremento de 40 céntimos por litro. El precio de la sin plomo, con una subida de 50 céntimos, queda fijado en 120 pesetas. Este jueves hemos conocido los resultados del barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. El Partido Popular aventaja al PSOE en 2,1 puntos en estimación de voto y superaría el 40% de los sufragios. El barómetro otorga además al Gobierno la mejor valoración que los españoles han hecho en los últimos 14 años y también aumenta el número de españoles que piensan que la situación económica es buena o muy buena. El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, se sitúa por primera vez entre los líderes políticos más valorados.
Seguimos. Los 3 concejales de Herri Batasuna de Pamplona deberán dejar los cargos que ocupan en organismos dependientes del ayuntamiento, excepto aquellos que marque la ley. Así lo han decidido los partidos democráticos de la capital navarra en una medida que pretende aislar políticamente a los miembros de la coalición mientras no condenen públicamente la violencia etarra y que se aprobará en el pleno de mañana en forma de moción. A Herri Batasuna no se le quita ningún derecho que le corresponde. Tiene representación en todas aquellas comisiones de trabajo del ayuntamiento. Y naturalmente, faltaría menos, también en el pleno. O sea que el voto del ciudadano en Herri Batasuna es similar al de cualquier otro partido político. ¿De dónde se le restringe a Herri Batasuna? En aquellas que representa al ayuntamiento. Y en la localidad guipuzcoana de Ibarra, el equipo de gobierno del ayuntamiento ha responsabilizado a Herri Batasuna de los graves incidentes del sábado pasado, en los que un grupo de jóvenes intentó linchar a un ertzaina que se defendió disparando en la pierna a uno de sus agresores. En el comunicado que ha leído la alcaldesa Begoña López, se felicita a los habitantes de Ibarra por haber plantado cara a los violentos y se pide a Herri Batasuna que no aliente el enfrentamiento entre los ciudadanos. Esperamos que si en HB y su entorno queda aún alguien que realmente ama a su pueblo, tenga la lucidez de recapacitar sobre el camino emprendido. De lo contrario, observamos con tristeza que no está lejos el día en que esa misma ertzaintza, que es ahora objeto de sus iras, tenga que emplearse a fondo para defenderlos de la mayoría de vascos. En Cataluña han empezado hoy los exámenes para los aspirantes a ingresar en la Policía de Tráfico de la Generalitat. La mayoría de las plazas de esta nueva unidad de los Mossos d'Esquadra serán para candidatos que ya pertenecen a la Policía Autonómica. Los guardias civiles que quieren seguir patrullando las carreteras de Girona también están examinándose, pero las plazas destinadas a ellos no son suficientes para todos. Optimismo entre los Mossos, decepción entre los guardias civiles. División de opiniones después del primer examen para obtener uno de los 221 puestos de Policía Autonómica de Tráfico. Porque hay bastante futuro, yo creo, en este apartado dentro de los mozos, y porque es una cosa nueva, una cosa que me hace ilusión y una cosa que me gustaría que me saliera bien. Los guardias civiles, en cambio, estaban indignados y como no pueden hacer declaraciones, las esposas han tomado la palabra. Y ellos están indignados, están humillados y bueno, se están examinando por una cosa que ya son especialistas, son profesionales de la carretera y no lo están teniendo en cuenta. Para los 63 guardias civiles del Destacamento de Tráfico de Girona que se han presentado a la convocatoria, el número de plazas para la Benemérita es insuficiente. La Generalitat solo acepta 33 guardias civiles, el resto hasta cubrir las 221 plazas serán Mossos. Y las familias de estos agentes temen abandonar Cataluña. Han expuesto el problema en todas las instituciones catalanas. Dicen que han agotado la vía del diálogo y han decidido poner el asunto en los tribunales. Ellas no se rinden. Continúa la llegada de inmigrantes ilegales procedentes del norte de África a las costas andaluzas. 31 han sido detenidos hoy en la provincia de Cádiz y 8 en Granada. 26 fueron interceptados por la Guardia Civil nada más desembarcar en la playa de Tarifa. Habían cruzado en estrecho de noche en una patera. 5 consiguieron escapar, pero fueron detenidos pocos después en el pueblo. Entre ellos había varias mujeres. Otros 8 magrebíes indocumentados fueron localizados en Granada. Todos ellos serán repatriados. Son ya más de 400 los inmigrantes ilegales detenidos en nuestras costas en este mes de agosto. Vamos a completar el relato de lo que ha ocurrido en nuestro país con estas otras noticias. Los reyes, acompañados del príncipe de Asturias, asistieron hoy en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, al funeral por el infante don Álvaro de Orleans, bisnieto de Isabel II, que falleció el viernes en Mónaco a la edad de 87 años. Detenidas 26 personas de nacionalidad colombiana que integraban una banda dedicada al robo de joyas en domicilios y establecimientos. La policía ha incautado 17 kilos de joyas, además de 4 pistolas, un revólver y abundante documentación robada. Nuevos casos de pederastas. En la localidad barcelonesa de Piera, la policía ha detenido a un hombre de 52 años acusado de cometer abusos sexuales contra 3 menores. También en Roses, Girona, ha sido detenido el propietario de un bar acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años. En Arén, Huesca, se han encontrado restos de uno de los últimos dinosaurios que poblaron la Tierra, el hadrosaurio. Se trata de uno de los más importantes hallazgos en España, ya que se han encontrado 23 huesos de su esqueleto. Nos ocupamos ya de la información internacional, comenzando por la crisis serbo-bosnia. Esta vez también las fuerzas internacionales se han visto afectadas por el conflicto. En la ciudad de Bersko, manifestantes radicales han atacado a los soldados de la OTAN. Las reacciones no